Una vida no revisada no vale la pena ser vivida, como dijo Sócrates. A lo mejor no es necesario tanto dramatismo, pero entendemos la idea. Vivir implica pensar, reflexionar, analizar, cuestionar, enfrentar argumentos y compartir. Motivados por la búsqueda incesante del sentido de la vida. Jorge y Alan, uno coach y otro psicoterapeuta, uno estoico y otro existencialista, tendrán una conversación que puede resultar ser una más, o no, de esas habladas filosóficas. ¿Te unís? Me gustan, lo que he visto me gusta Sí, mucho, sí, sí, es bien loco. pero no lo suficiente para seguirlos viendo. Sí, tiene una fórmula de storytelling bastante agresiva. O sea, agresiva me refiero a que entra directo a donde está ocurriendo la aventura y ya después uno de camino va encontrando el contexto. Sí, Y tiene una manera muy interesante de... Dan es súper Harmon de culto, es Ricky súper de Morty, culto, es ¿verdad? bien loca y es arriesgado. O sea, toca temas bastante Sí. elevados. Voy a contarte que hace unas semanas me contactó un seguidor del podcast para contarme de una manera muy vulnerable su historia y me contó que había pasado por una situación muy difícil en su vida, había perdido su relación con su pareja mientras estaba teniendo a su bebé, y que eso le golpeó tanto que él llegó a tener pensamientos suicidas y cayó en una depresión muy fuerte. Dice que la pasó mal, fue aterrador para él y que en ese momento lo que decidió fue empezar a poner en práctica todas las recomendaciones que se encontraban en todo lado, incluyendo el podcast, Ah, qué bueno. que indirectamente algo le funcionó y logró superarlo. Ahora es una persona activa, recuperó la relación con su hija, él está bien, pero le quedó una duda y esto es lo que nos invita a hablar hoy. Después de la depresión que viene, esa es la gran pregunta. Y él dice, ¿será que ya sané? A mí lo que me hace pensar es que implícitamente él está creyendo que él estuvo dañado y tiene miedo, que está viviendo una realidad que está disfrutando ahorita, pero tiene miedo de volver a caer. ¿Qué viene después de una depresión? Sí, wow, qué tema. Sí, Eh, para empezar desde un lugar hablando de como de vulnerabilidad y honestidad, yo creo que yo nunca he estado deprimido en mi vida, Jorge. Entonces, creo que es importante aclararlo porque las experiencias que las personas te comparten cuando están atravesando sus momentos de su vida, conectándolo con el episodio anterior, eso está más allá del concepto, ¿me entendés? O sea, una depresión puede dejarte sin recursos en todo nivel, ¿verdad? Eh, yo, yo creo saber, o sea, me gustaría pensar que si yo llego a deprimirme podría saberlo. No sé si es un blind spot de pronto, tal vez he estado deprimido y como que no hice nada al respecto, pero antes de hablar de cuestiones un poquito más técnicas o más, sí, como más de mi oficio, ¿verdad? Quisiera empezar por ahí. en esa dirección a mí me gustaría compartir que si yo tengo el privilegio de no tener esa tendencia, sí, en los momentos más difíciles de mi vida sentía desesperación, llegué a tener ataques de pánico, dormía mal, me levantaba de la nada sintiendo que me iba a morir y con ganas de vomitar. Sentía una tristeza profunda por la desesperación de no saber qué hacer. Y era como si de alguna forma mi mente me llevara a ver la realidad como algo fijo, no veía el cambio, no veía la posibilidad de cambio. Pero en mí existía la esperanza y eso me hace pensar que no era una depresión. Físicamente, hace unos años, un día abrí los ojos en la mañana y me sentí tan mal que no quería levantarme de la cama. Me sentí tan mal que yo decía, es que no quiero ni siquiera que él me hable.
Y él me decía, levántate, bañate. Y yo le decía, no, no puedo, no puedo, no quiero, no tengo fuerzas y no quiero ni siquiera hacer el esfuerzo. Y ahí fue donde me cayó un golpe de realidad de, wow, no sé lo que me está pasando, pero esto que estoy sintiendo se siente horrible y ya puedo entender cuando alguien me dice que se siente deprimido, Sí. de qué me está hablando, o por lo menos tener la sensación de empatía en esa dirección. Dichosamente en esa oportunidad, luego me di cuenta al otro día de que estaba intoxicado. No era per se una depresión, pero como estamos viviendo una experiencia de mente y cuerpo, los pensamientos que me llegaban eran fatalistas y mi energía no estaba ahí. Entonces, desde ahí yo puedo entender remotamente que estar en una situación tan difícil como es una depresión en su extremo, no se lo deseo a nadie Sí. y admiro a las personas que logran sobreponerse a eso, pedir ayuda y seguir adelante, porque va más allá de la voluntad inclusive. Claro, claro. Y aprovechando eso y para empezar con aspectos más obvios y ir hacia algunos tal vez un poquito más sofisticados, o sea, nadie hace algo para deprimirse o deja de hacer algo cuya consecuencia es la depresión. Entonces, digamos, eso debería ser de alguna forma liberador, esperaría. O sea, muchas veces las personas que están atravesando fases depresivas empiezan a preguntarse como un modo de encontrar respuestas, como bien lo decís vos, qué podrían haber hecho mal o qué podrían haber hecho diferente para no llegar a ese punto. Yo no le veo mucho valor práctico a esa búsqueda. O sea, creo que no vas a llegar a gran cosa. Claro, porque no es tu intención estar ahí. O sea, Exacto, nadie quiere estar exacto, deprimido. exacto. Y tiene que ver mucho con, no sé, desde lo que yo entiendo y he estudiado, tiene que ver mucho con tu química, que es algo que está fuera de tu control. Claro, no, sin duda. Y como vos hablás de la experiencia mente-cuerpo, esa química se puede ver alterada por tu ambiente. Ujú. O sea, cuando alguien asiste a una consulta médica porque no siente energía ni para asearse y mucho menos para ir a trabajar o para comer incluso, y lo que escucha del médico al salir es que observamos que hay un comportamiento anormal en la generación de serotonina en tu cerebro, eso que, digamos, resulta hasta obvio, ¿verdad? Porque no lo está explicando, no es la causa siempre, Jorge. ¿Ok? Si seguimos pensando que la química está primero y, digamos, lo subjetivo luego, estamos viendo las cosas desde un lado que no es muy integral. Sí, estamos sobresimplificando Claro, algo que necesita ser observado desde la complejidad, porque hay muchos factores que pueden estar claro. incidiendo en esto. Entonces, cuando alguien químicamente está sufriendo un desbalance, ¿eso puede desembocar en una depresión? La respuesta claramente es sí. No siempre la depresión es el resultado de un desorden químico. O sea, pueden suceder cosas en nuestra vida que fomentan dicho desorden y dicho desorden se termina Ajá. presentificando como una depresión. Podríamos entonces pensar que ese desorden químico sigue siendo un síntoma. Sí, Es un síntoma de algo. es una manifestación. En ciencia hablan de un correlato. Ujú. O sea, no es que la química me está demostrando que estoy deprimido. En la medida que estoy deprimido, la química justifica eso que estoy experimentando en este momento. Entonces, ahora en los últimos meses, como he estado como tan inmerso en, como en la filosofía taoísta, tratando como de llevarla a mi vida cotidiana, nos cuesta mucho salirnos del causa-efecto. Pero la realidad es un poquillo más complicada que las causas y los efectos. Entonces, algunas personas nunca sabrán de dónde surgió
ese estado que hoy llamamos depresión. La palabra misma, Jorge, es una palabra muy resbalosa porque no es lo mismo necesariamente lo que piensa un psiquiatra, que lo que piensa un psicólogo, que lo que piensa un psicoanalista, O un que lo... neurocientífico. Claro, claro. Entonces, tendré que hablar desde mi formación, ¿ok? Si la base de mi formación es la obra freudiana, cuando Freud muere en 1939, el término depresión no era demasiado relevante. Entonces no hay escritos sobre Freud respecto a qué con la depresión. Él menciona el concepto un par de veces, pero se siente en el texto que él está hablando como, bueno, ahí hay como investigadores hablando de algo, pero él dice como, no es como muy lo mío. Probablemente si hubiera vivido más, habría tenido que volcar su mirada ahí. Pero si somos respetuosos de la historia del psicoanálisis, no hay una elaboración en Freud respecto a la depresión, no solo en cómo comprenderla en su etiología, en sus etiologías digamos, es el campo del saber que trata de comprender el origen de las cosas, la etiología. No hay nada ahí en Freud no hay nada. Lo más cercano que tenemos para tratar de comprender no la depresión, sino ciertos fenómenos que se están dando al mismo tiempo, es un texto de 1916 que lleva por título Duelo y Melancolía. Es una obra de arte. O sea, eso es Freud, o sea, volando. Ese es un Freud, ese es Freud para mí. Sí. Ese es Freud. O sea, ¿por qué? Porque él nos explica que todo aquello que tiene valor para nosotros, sin importar si tiene un valor universal, o sea, basta con que algo tenga valor para mí, con que la subtracción de ese objeto de mi mundo interno va a generar un evento catastrófico. Él no le llama depresión a eso, pero sí explica que al perder ese objeto, algo de mí se pierde con el objeto. Y esa es una buena descripción de fenómenos depresivos, donde la persona dice, no me reconozco. O sea, ¿cómo yo pasé de ser alguien que va 4 días por semana a hacer ejercicios a alguien que no quiere ni lavarse los dientes? O sea, es como si surgiera otro ser de un lugar oscuro que especularmente la persona ve en el espejo y dice, ¿quién es ese? Bueno, entonces Freud diría, hay momentos donde lo perdido tiene tanto impacto que nos perdemos. Se pierde el objeto y nos perdemos nosotros. Duelo y melancolía porque hoy podríamos decir que lo que hoy llamamos depresión, hace un par de siglos en la psiquiatría y en la medicina era conocido como el fenómeno de la melancolía, que además era interesante porque lo personalizaban. ¿Qué quiero decir con esto? El diagnóstico es sos melancólico. Sos melancólico. O sea, estás condenado. O sea, diríamos que en tu sistema operativo la melancolía está ya presente. Va o no a surgir. Digamos, eso es como psiquiatría clásica, siglo XVIII, digamos, inicio, sobre todo siglo XIX. Lo que Freud tuvo que estudiar, la melancolía no era una pregunta, era una respuesta más bien. Si a alguno de ustedes les interesa la historia y si se van al periodo de la filosofía griega, Hipócrates tenía una teoría donde él hablaba de los 4 humores. Entonces él decía que en nuestro cuerpo, Hipócrates era un gatazo. Hipócrates decía que, ve que adelantado, estamos hablando de un tipo del siglo IV antes de Cristo, ¿ok? Y él aseguraba que en nuestro tracto, digamos, digestivo y en toda la parte de lo que llamaríamos como ay, es un Las tripas. Sí, digámoslo así. Se generaba un tipo como de bilis que dependiendo del color, él podía determinar cuál había sido como tu tono emocional a lo largo de tu vida. Y cuando él observaba la bilis negra, que eso es lo que significa melancolía, ¿ok? Él decía, esta era una persona taciturna, era una persona tristona, era una persona como que no tenía una gran conexión con la vida. O sea, estamos hablando de alguien que no tenía ni escalpelo.
¿ok? Para que veas, o sea, el Sí, nivel, sí. los griegos estaban en todas, realmente los griegos estaban en todas. Entonces, bueno, la melancolía sigue estando presente y ahora en el universo de la clínica, creo que soy de las pocas personas que utiliza la categoría de la melancolía. O sea, ya quedó en desuso, ya no le encuentran un valor. Para mí tiene un inmenso valor porque, Sería interesante rescatar el concepto para hablar de la depresión, no como algo tan general, ¿verdad? O sea, como por lo menos para tener diferentes matices, porque, no sé, se me ocurre ahorita escuchándote que hay mucho de lo que se identifica como depresión que hoy se puede categorizar como burnout. claro, Ujú. claro. Entonces es como ser minucioso. La teoría de Lisa Feldman de cómo construimos las emociones, por supuesto que la depresión es una de ellas, y ella habla de la depresión como un, un sistema de predicción, error del sistema metabólico. Es como si de alguna manera hubiéramos guardado una predicción que está llevando al sistema metabólico a no generar la energía que necesitamos. Mm, Y ahorita elaboro más al respecto, pero con esto lo que te quiero decir es, la teoría de Lisa Feldman dice que en la medida en que nosotros podamos expresar las emociones con más vocabulario, ganamos granularidad emocional y con esto más herramientas para poder actualizar mm, nuestro cerebro. sí, Y ok, entonces, me parece importante que si estamos hablando de depresión, tengamos diferentes herramientas para hablar de diferentes categorías de la depresión. claro, claro. Para el psicoanálisis la depresión no sería una emoción, ahorita podemos hablar de Mm, eso. Eh, pero bueno, rescatando lo que estás diciendo, que me parece muy oportuno, la melancolía es lo que yo pienso. O sea, la melancolía es casi arquetípica en el ser humano. O sea, yo no concibo un ser humano que no se enternezca ante algo que lo pueda llevar a un estado de tristeza. O sea, un ser humano que no puede experimentar la tristeza, ahí sí podemos hablar de alguien que está bastante dañado. ¿Ok? O sea, no puedes sacar de la paleta de emociones una tan como sí, es que protagónica. es la manifestación de reconocer que algo importante de tu vida ya no está. Perdiste algo importante. Claro, Entonces, alguien que no pueda experimentar la tristeza, ¿en dónde está su escala de valores? claro. O sea, que está buscando tapar, por qué está utilizando ese mecanismo de defensa, Sí, ¿verdad? sí. Para dejar a Freud ahí de lado, la síntesis así bien grosera del artículo, porque para mí es muy rico el texto, es la persona que está atravesando un duelo y la persona melancólica se parecen bastante, excepto en un punto, que el que está atravesando un duelo va a salir de ahí, el melancólico no. Mm, O sea, en eso ve que Freud de alguna forma se afilia a las ideas griegas. Además, Freud estudiaba muchísimo a los griegos. Complejo de Edipo, de ahí sale un mito total. griego, ¿ok? Sófocles. Entonces, Freud llegaba a pensar que la melancolía, esas son mis inferencias, ¿ok? Sí. Él no lo dice así. O sea, la melancolía no es una enfermedad. Es uno de los matices emocionales con los que contamos. Que si no queremos usar una palabra tan pesada, pues nada más decir tristeza y, ¿verdad? Sin embargo, no sé, yo recuerdo una frase de Fito Páez. Fito Páez dice, las mejores canciones de amor son las canciones de desamor. Son las mejores. Son las mejores. Donde algo no funciona, donde algo Claro, se quiebra, y esas son las que más nos conectan. ¿Por qué? Porque nos hacen vivir, ¿verdad? claro. Experiencias del pasado. Entonces, bueno, dejo a Freud de lado nada más para decir, no nos encontramos nada en la depresión ahí que nos sirva demasiado, el concepto no existía. Avanzamos, avanzamos. Los psicoanalistas que siguieron estudiando la obra freudiana se dieron cuenta de algo, que es que en 1922-1923 él escribió un texto hiper denso y oscuro. Ese es Freud casi como Freud ocultista, casi. Es como, o sea, ¿por qué no nos pudiste contar esto mejor? O sea, ¿por qué lo dejaste tan enmarañado? Está codificado.
El artículo lleva por título Inhibición, síntoma y angustia. Inhibición, síntoma y angustia. Él lo que está hablando es de lo que él llamaba los caminos de la pulsión, o sea, cómo la energía vital, digamos, viaja, ¿ok? Entonces, cuando se presenta un síntoma, vos puedes decir que toda tu energía libidinal está colocada ahí. O sea, el síntoma es como una manifestación energética de algo que está de algún modo denunciando una falla, pero es a nivel energético. ¿Ok? O sea, el síntoma es producto de la energía. ¿Ok? O sea, digámoslo así, cuando vos tenés insomnio, diríamos que hay algo libidinal que está apelando al sueño y que se está manifestando como el insomnio. O sea, hay que ir a ver qué pasa con la energía libidinal respecto al sueño en vos. ¿Ok? Eso es el síntoma. Obviamente, también lo estoy sintetizando de modos ridículos. ¿Ok? Ni siquiera estoy seguro si yo comprendí muy bien el texto. Lo he leído muchas veces en mi vida. Hace muchos años ya no lo leo, pero me parece me parece como un foco muy bueno para trabajar en clínica. En la angustia, Jorge, la energía se detuvo. Se detuvo. Cuando estás en presencia de alguien angustiado, es muy fácil determinar qué está sucediendo. ¿Por qué? Porque esa persona está paralizada. Paralizada, o sea, está congelada. O sea, la energía vital no se está moviendo. Vos le decís, pero vamos a caminar un rato. O a vos que te gusta ir a hacer bicicleta. La persona dice, no me gusta nada. No, o sea, no sé qué me pasa, pero no tengo deseo de nada. O sea, la energía está detenida. En la inhibición, que es el primer concepto del título, no es me inhibí, no es como, es que a mí me inhibe exponer. No, él está hablando de la inhibición de la pulsión, de la inhibición de la energía. Entonces, lo que los psicoanalistas posteriores llegaron a plantear es que cuando la energía se inhibe, una de las presentaciones es la depresión. Entonces, por eso en clínica yo tengo que explicarle muy bien a la persona, porque además las personas llegan claramente diciendo, le voy a ahorrar 3 sesiones, estoy deprimido. Digo, bueno, le agradezco su autodiagnóstico, pero, o sea, tal vez tenemos que observarlo. O sea, ¿de dónde cómo usted sabe eso? Claro. Aún si fuera un colega, digo, es que realmente hay que explorarlo. Diríamos en clave freudiana que cuando alguien pierde el deseo, y estoy usando la palabra a propósito, cuando alguien pierde el deseo por hacer cosas, por moverse, por cuidarse, si quisiéramos sonar como Freud, diríamos, la pulsión está inhibida. No es la persona, es la pulsión. O sea, inhibición, síntoma y angustia son 3 caminos de la energía. Se vuelve síntoma, se paraliza en angustia o desaparece en inhibición. Y la pulsión inhibida se parece mucho a lo que ahora llaman una depresión. Entonces, el camino clínico para trabajar en esos casos es lograr que esa energía vuelva a moverse. O sea, no es entender por qué se detuvo. Quizás nunca lo sepamos. Si esa persona en ese momento va a un consultorio psiquiátrico, yo muchas veces le digo a la persona, no, usted tiene que ir a un psiquiatra. O sea, no es si le suena. Es si usted confía en mi experiencia clínica, usted tiene que ir a un psiquiatra. ¿Okay? Porque hay que procurar que haya movimiento de esa energía. Y porque además son personas que han de alguna forma abrazado tanto su estado depresivo que vamos a necesitar de una ayuda farmacológica para poder moverlo. Total. ¿Okay? Y ahí se alinea con esta idea de las neurociencias, en donde nuestro cerebro, en su intento por hacernos sobrevivir, está prediciendo. Algo pasó en ese sistema nervioso que guardó un camino neuronal. Y ese camino neuronal no está siendo útil para encontrar energía interna. El metabolismo se está apagando. Y como es muy particular, porque cuando el metabolismo se está apagando, el sistema nervioso está mandando señales erróneas sobre el ambiente, y lo que sucede es que las personas se aíslan. Y se aíslan siendo una especie social. Sí. Y una especie social
tiende a regularse mutuamente el sistema nervioso. Entonces no tiene un agente externo que le ayude a promover nuevas señales. Claro. Y al mismo tiempo estas personas se dejan de mover. Este espacio es una realidad gracias a la Academia Mind Coach. Nosotros nos dedicamos a formar líderes en comunicación humana. Tenemos una misión y es cambiar por completo los paradigmas que hay en contra de las personas que se encargan de liderar a otros. Se dice que 1 de cada 3 personas que asciende a un puesto de jefatura no ha tenido una formación que le permita interactuar de la mejor manera con su equipo y crear un ambiente saludable para que todos se desarrollen y haya una comunicación efectiva. Nuestro modelo consiste en acompañar de forma personalizada a todos aquellos que quieran mejorar sus habilidades para construir acuerdos y solucionar conflictos por medio de nuestro programa estructurado que te va a permitir comprender cómo funciona la mente, cómo construimos las emociones, cómo operan los seres humanos, cómo el lenguaje impacta nuestra versión de la realidad y a partir de ahí adquirir herramientas para influenciar, para acompañar, para tomar decisiones, para dar feedback, para recibir feedback, para dar peticiones, para contar historias y muchas otras cosas más. Si vos sos una persona que quiere desarrollarse, crecer profesionalmente, con una vida balanceada, con nuestro modelo, te voy a invitar a darle clic al link abajo. Nosotros te vamos a estar esperando para acompañarte en una sesión completamente gratuita, darte los detalles y saber si calificas para ser parte de nuestra tribu de líderes en comunicación humana. Literalmente se vuelven, o sea, se achantan, no salen de la casa, no salen del cuarto, la predicción toma más fuerza, predicción error, lo cual va generando cada vez menos energía. En experiencia de mente-cuerpo, los pensamientos van siendo cada vez más asociados a esa falta de estímulos externos y movilidad y empiezan a buscar dopamina barata de alguna manera. Sí. Y entonces son personas que fácilmente pueden tender a adicciones a comida rápida o comida ultraprocesada o a estar viendo maratones en Netflix o scrolleando permanentemente. Y todo esto refuerza el ciclo que empieza a inflamar al cuerpo. Sí. Y al inflamarse el cuerpo, tenemos cada vez menos recursos. Y empiezan las enfermedades. Y entonces se vuelve un ciclo vicioso, literalmente. Claro. Desde este punto de vista es que yo entiendo la depresión y estoy de acuerdo en que una de las maneras en que una persona puede salir de eso es buscando ayuda y ayuda de más personas y ayuda farmacológica cuando sea necesario, porque si no va a ser muy difícil. Sí, sí, no es un campo que me competa porque no es lo que yo estudié, pero podría mencionar que la eficacia del antidepresivo, ya que estamos hablando de esta presentación clínica, no va a lograr, para conectarlo con la pregunta de nuestro amigo, el antidepresivo, desde mi experiencia, y mejor vayan a preguntarle a un psiquiatra, no está diseñado para que dejes de estar deprimido. Ajá. ¿Ok? O sea, si la depresión, digámoslo así, es como una inercia que te jala hacia espacios muy oscuros, el fármaco lo que viene a hacer es como a mantenerte más bien a flote. Pero, no sé, mucha gente en consulta dice, pero es que estoy como muy flat emocionalmente. Bueno, eso es porque la pastilla está funcionando. No es una pastilla de la felicidad, eso no existe. Es una pastilla que lo que hace es que usted no caiga, pero como era de esperarse, si el pico va para arriba tampoco lo vas a sentir porque la pastilla te tiene aquí. Claro. ¿Verdad? Ahora, entendiéndolo de esta manera, es mucho mejor construir desde ahí que desde abajo. O sea, construir desde abajo es altamente complicado, pero por lo menos estando en un terreno flat, utilizando esa metáfora, buscar ayuda psicológica, Claro. buscar ayuda para superar esta situación resulta ser más viable, Claro. más realizable, más sostenible. Exacto. Tenemos más recursos. Exacto. O sea, estar en una meseta tiene una mejor predicción clínica que estar en el fondo del abismo. Eso es sentido común, ¿ok? Y afortunadamente, Jorge, estamos en un momento de la historia y me alegra ser parte de ella en la que se ha generado una conversación entre psiquiatría y psicología como nunca.
Es una Nunca, maravilla. nunca, 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 nunca. O sea, yo recibo mucha gente que viene del psiquiatra. Le dice, vea, yo le voy a ayudar a usted con eso, usted tiene que buscar terapia. O sea, esto no lo va a llevar a donde usted quiere, Claro, ni yo sé cómo claro, llegar ahí. claro. Busque terapia, ¿verdad? Maravilloso. Y lindo, porque empezamos todos a ser parte, hablando ahora sí, de tribus, pero para bien, empezamos todos a ser parte de una tribu más integral, donde también sabemos que hay algo con la alimentación de esta especialista que trajiste hace un Ah, poquito, sí, la y doctora en ¿cómo se llama ella? Karen Bedel. Ajá. Y sin duda el ejercicio físico y, Claro. ¿me entendés? O sea, Todo es importante, todo aporta, todo suma, todo todo suma. suma, ¿ok? Como nos lo dijo el mismo seguidor, él empezó a hacer ejercicio, empezó a buscar ayuda terapéutica, él empezó a meditar y me dijo, hice todo Todo. lo que me recomendaban porque estaba mal. Sí, Entonces, ¿qué de todo esto funcionó? Todo. exacto. Ok, entonces, para dejar el segundo artículo de Freud, que es el último que voy a mencionar, si la depresión es una inhibición de la energía vital o de la pulsión, como le llamaba, una disminución libidinal, vamos a tratar clínicamente de que esa energía se mueva. No solo se mueva en terapia, claro que eso lo estamos intentando, pero tiene que moverse más que eso. O sea, tiene que haber un deseo mayor que solo ir a hablar con el terapeuta. Ese deseo no es que no alcance, pero vamos a tener que sumarle un poco más al plato. ¿Ok? O sea, la energía afortunadamente, digámoslo de algún modo, está ahí. Nada más que chocó contra algo, o sea, pegó contra algo, entonces ya no se está moviendo. ¿Me entendés? Yo pongo mi ejemplo personal. Digamos, yo he estado mucho más triste de lo triste que he estado en el 2024, pero nunca he estado tantas semanas triste. O sea, yo sí he experimentado tristezas mucho más heavies que la que sentí este año, pero no tanto tiempo. ¿Por qué sé que no estoy deprimido? Porque todas mis actividades las estoy llevando a cabo y no me estoy como agarrando para ir a hacerlas. Y es un tema que vamos a discutir en algún episodio, Jorge. Lo pensé ayer. La diferencia entre encontrarle un sentido a la vida y encontrarle un sentido a las cosas de la vida. La gente lo está confundiendo. La gente lo está confundiendo. Wow. O sea, yo creo que el camino es el camino 2, no el camino 1. El camino 1 es demasiado Pretencioso, elevado. tiene mucho peso. La vida. Y ni siquiera la controlamos, no sabemos qué va a pasar. ¿Me Pero las entendés? cosas de la vida sí, son pequeñas cosas y se puede ver como un sistema, un conjunto. Y se pueden valorar cuando son más cosas, hay más puntos de donde alimentarnos. Sí. Ah, Este año ha sido como una de está las enseñanzas interesante. de mi vida. O sea, este año he hecho cosas que las hago porque tienen sentido. No necesariamente porque sean el sentido de lo que yo creo que estoy haciendo en esta vida humana. Es porque tienen sentido, pero sentido hoy. No sé si en 10 años va a tener sentido, tiene sentido hoy, ¿me entendés? Pero bueno, eso lo podemos dejar para otro lado. Pero llevándolo al punto de la depresión no es una pregunta existencial necesariamente. Puede desembocar en preguntas, sin duda. Hay gente que se ha preguntado tanto por su existencia que llega a unos niveles de tristeza, eso al nihilismo, el nihilismo es la depresión. Pero yo lo veo al revés. Yo más bien lo que pienso es que las personas deprimidas lo que pierden es el sentido de las cosas, no el sentido de la vida. O sea, empieza a decir, ¿cuál es el punto de esforzarme? ¿Cuál es el punto de sostener una relación? ¿Cuál es el punto de ahorrar? ¿Cuál es el punto de bañarme? ¿Me entendés? Entonces, sí se presenta como un ejercicio de cierto grado de complejidad dentro de la consulta, no hay duda, porque cuando la gente me dice, es que se me acaba de morir mi abuelita, no, es que no estás deprimido, se te murió la abuelita, Estás pasando por un duelo. estás muy triste, Ujú. eso es puro Freud. O sea, un objeto de tu mundo interno privilegiado, que era tu abuelita, desapareció y dejó un vacío. Y cada vez que uno roza ese vacío, duele. ¿Ok? Ese vacío va a ir de algún modo cerrándose. Entonces, esto que estás atravesando es un duelo. ¿Ok? Los psicólogos, y sí, me estoy disparando yo mismo, pero es mi profesión. Los psicólogos algunas veces decimos cosas con el deseo de como de darle
elementos a los consultantes, Jorge, que no dudo que vengan de un buen lugar, pero, o sea, conectándolo con el episodio anterior, se podrían haber pensado primero y se podrían haber dicho diferente. Ajá. Pongo un ejemplo muy puntual. Alguien que me visitó este año y me dijo, es que su colega anterior decía que yo no manejo bien los duelos. Nadie maneja bien los duelos, mae. O sea, Homo sapiens, dícese del tipo de mamífero que no maneja bien los duelos, que no quiere vivir duelos, o sea que por eso se llama duelo, porque duele. Nadie quiere, excepto que seas un masoquista, sentir dolor por gusto. Entonces, cuando algún colega le dice eso, la persona sale diciendo, ese es mi problema psicológico. No, ese es el problema de ser un ser vivo. O sea, no es un problema psicológico. A todos nos cuesta atravesar duelos. ¿Ves? Esa persona lo toma de un profesional de psicología y dice, ya me diagnosticó, mi problema es, no, eso no es un problema. O sea, es un problema, pero es un problema inherente. Claro, no es un problema de identidad ni de personalidad, no es algo tuyo exclusivamente. Ni es una psicopatología. La responsabilidad que tenemos en una profesión como la mía y en cualquiera, pero yo solo conozco la mía, es que yo no puedo olvidar, Jorge, que cada vez que yo abro la bocota, la gente cree que yo estoy hablando en nombre de la psicología. Por eso yo paso como una lora a cada rato aclarando. Eso es lo que yo pienso, yo no sé lo que la psicología piensa. Claro que lo sé, pero digo, estoy hablando desde otro lugar. Estoy hablando desde el lugar de la experiencia, desde el lugar de lo que he estudiado. Claro, lo que has entendido. Algunas cosas coinciden con la psicología y otras no. Y está bien, digamos, yo tampoco necesito sonar totalmente afiliado porque además ni siquiera hay la psicología. ¿Okay? Hablando de nichos, cuando yo fui formado en psicoanálisis, yo recuerdo que el feeling de mi facultad era los psicoanalistas y los psicólogos para abajo. Los cognitivos, sí, man. Ay, en la pura superficie. Los humanistas, poco de hippies, que de verdad, o sea, y ve lo que son las cosas de la vida. Probablemente en este momento yo sea un psicólogo humanístico. O sea, yo ni siquiera soy un psicoanalista estricto sensu, porque hay muchas cosas que ya fui dejando y incorporé otras, ¿verdad? Pero bueno, lo que estaba diciendo ahí es, tenemos que cuidarnos hablando de la comunicación, porque cuando alguien dice, es que la psicología dijo, yo nunca he oído hablar a la psicología. Nunca en mi vida. Nunca, no la conozco todavía. No conozco la que habla, digo, conozco el corpus teórico, pero, ¿verdad? Entonces dice, es que yo lo vi en tal programa. Eso es un psicólogo. Es un psicólogo que está diciendo eso, que yo quiero pensar que lo está diciendo desde un lugar de reflexión, de experiencia, de formación teórica y práctica. No puedes extrapolar eso y decir, ok, por ende la psicología. Igual en el caso del psicoanálisis, Jorge, hay psicólogos que dicen, ya Freud fue superado, ya no deberíamos estar hablando de él. De ello, obviamente no opino lo mismo, pero entiendo, digamos, en el comentario que hay otros modos de ver las cosas. Yo soy el primero en estar de acuerdo con eso, ¿ok? Entonces me devuelvo. La tristeza no es depresión. La tristeza no es depresión. Nosotros esencialmente no querríamos estar tristes. O sea, la tristeza es una emoción muy conmovedora, es como que te inunda. La alegría igual, digamos, el gozo, el júbilo también. Entonces, cuando alguien llega a un espacio de consulta, sea médico o psicológico, y descubren que lo que está sucediendo tiene que ver con la depresión, desde mi punto de vista tenemos que separar dos categorías. Pienso que hay personas que casi me atrevería a decir que están como predispuestas a estados depresivos y gente que claramente vos puedes observar que la depresión es una consecuencia de esto que sucedió, no necesariamente justo antes, pero algo que quedó ahí como germinando, como que en algún momento aparece, ¿verdad? Hay gente deprimida y hay gente depresiva. Y entenderás que las personas depresivas pues van a tener la tarea es mayor, porque hay como, perdón, como una inercia realmente, como que hay algo que los lleva ahí. O sea, y que no es su vida, ¿verdad? La gente te lo dice, no, a mí me está yendo bien en todo, pero no puedo como encontrar esa energía para accionar.
¿Ves? Eso no se oye como un producto de algo que le esté sucediendo. Eso, bueno, en psicoanálisis diríamos que tiene una causa inconsciente, que es lo que básicamente vamos a ir a buscar, ¿verdad? Cuando yo empecé a estudiar la obra junguiana, una de las primeras ideas del doctor Jung que a mí me impactó, porque además intuitivamente la sentí real, o sea, yo dije, sí, sí, es cierto, es cierto. Ujú, Lo ujú, que este ujú, ma dijo en Suiza hace 60 años suena a lo que yo de alguna forma experimento. Él lo que decía es, no existe algo así como alguien dañado. O sea, bueno, porque él era muy espiritual, ¿verdad? Entonces hay que enclavarlo dentro del universo de Jung, pero él lo que decía es, todas son almas buscando su camino. ujú. Algunas tienen un tipo de pruebas, otros tienen otro tipo de pruebas. Entonces, él se resistía siquiera a pensar como en categorías patológicas. Claro. Y la clínica junguiana no repara, la clínica junguiana no es reparadora, Eso es suena, autoexploratoria. suena súper humanista. Claro, claro. No, así además Carl Jung, digamos, ese movimiento donde él hace que él se sale del psicoanálisis más mainstream y hace como su propio camino, luego los humanísticos lo abrazan. O sea, Ujú. Carl Jung, yo no diría que es un psicólogo humanístico, pero entiendo que los psicólogos humanísticos vean en Jung como alguien que les marcó el camino. Sí. Igual el New Age, digamos, Jung tuvo mucho que ver con el movimiento New Age. Entonces, desde una categoría junguiana, la pregunta ni siquiera es si vas a volver a deprimirte o no. Hay otras preguntas que hacerse. La Claro. primera, ¿hasta qué punto vos pudiste en esta experiencia de vida llamar depresión haber sumado algo a tu proceso evolutivo? O sea, querríamos pensar, y oyendo lo que me contaste, este es un lindo ejemplo. Estamos en presencia de una persona mucho más integrada que al inicio. Ujú. No sabemos qué la desintegró, tal vez él tampoco. Tal vez donde él está observando la causa está viendo, eso es muy Freud, todo es multicausal. Mm. Todo es multicausal, o sea, nadie se deprime porque lo echan, o nadie o sea, no sé si nadie, No, pero o desde sea, no es un único evento no, el que lo no, y detona. tiene que haber una cierta cantidad como de características psíquicas que pueden o no lidiar con ciertas cosas. Jorge, te pongo el ejemplo del consumo de drogas. Hay personas que pueden navegar el universo de lo alucinógeno sin ningún menoscabo de sus funciones. Tienen, no sé si es químico, no sé en qué nivel será, pero realmente como que pueden vivir experiencias super heavies y tienen como su mal momento y salen. Y hay personas que así como que mojan el piecito y ya nunca vuelven a salir de ahí. El psicoanálisis, y no creo que sea solo el psicoanálisis, pero una de las reglas de oro del psicoanálisis es hay que darle valor al caso por caso. O sea, yo no podría, al escuchar la historia de él, decir, por ende, cualquier persona que viva esto, oiga habladas filosóficas y va a ver qué sale. No, porque esta es una historia. Esta es una historia que es irrepetible en el universo. Por dicha, él encontró como insumos para rearmarse. No solo se rearma. Yo quiero pensar que al salir de un estado depresivo, hay algo del ensanchamiento de tu piel. Total, y eso habla de la resiliencia Claro, natural en los seres claro, humanos. Claro, claro. si analizamos la historia de personas que superan una adversidad, definitivamente vuelven mejores de Más ese. fuertes, Ajá. ¿verdad? Más fuertes, incluso más conscientes. Justo hoy en la mañana cuando venía hacia Caramba, venía escuchando a un tipo muy importante. Yo lo he mencionado un par de veces en algunos de nuestros episodios. Él se llama Joseph Goldstein, tipo muy importante y su capacidad de transmitir información es maravillosa. Él es un psicólogo que se volcó radicalmente hacia el budismo y luego dejó la psicología y es considerado como un maestro de budismo, un maestro de Oh, meditación. wow. Él estaba hablando de cómo él toda su vida ha sufrido y continúa sufriendo de ansiedad. Entonces él dice, la ansiedad ha sido mi mejor maestro. ¿Por qué? Porque me enseñó la diferencia entre reconocer algo y aceptarlo.
Dice, una cosa es decir, yo soy ansioso, con las consecuencias que eso conlleva. Dice, pero cuando vos te das cuenta que lo estás conceptualizando y no lo estás aceptando, siempre andas con la ansiedad de la ansiedad, dice él. Yo ando con él, o sea, él dice que ya no, yo le creo, realmente es un tipo que se nota muy trabajado. O sea, él gracias a su esfuerzo y a su búsqueda logró, digamos, como extirpar la preocupación de qué sucederá la próxima vez que tenga un problema de ansiedad, porque ya él eso ya no lo anda presupuestando. Él lo que dice es, puede que suceda, puede que no suceda, pero no gano nada hoy preocupándome. Ahora estoy hablando de alguien con una mente muy trabajada, ¿ok? Claro, claro. Cualquier persona oye esto y va a decir, se oye bien, pero ¿cómo hace eso uno? Bueno, habría que ver qué hizo él, ¿verdad? Es alguien que hizo retreats mensuales, es alguien que cambió sus hábitos a un nivel radical. No digo que esa sea la clave, esa fue la clave para él. Como dice Lisa Feldman Barrett, en cuanto a experiencia humana, la variabilidad es la norma. Así, exacto. Gracias. Todos y cada uno de nosotros somos diferentes y debemos de ser atendidos muy específicamente. Gracias. Y encontrar nuestras soluciones. Exacto. También personales. Y no cesar en la búsqueda de ellas, ¿verdad? Ajá. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para hablar de mi oficio, Jorge, cuando alguien llega y te toca la puerta, está usando de los últimos poquitos que tiene de pulsión para ir a hablar conmigo. Ah, Entonces, tengo una constatación de que hay energía ahí. Está hablando conmigo, pero también recuerdo que no tiene superávits de esa energía, porque por eso está pasándola tan mal. Entonces, con esa esencia, con ese poquito, tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque si ese poquito ya no existiera, ya no me habría ni buscado, ajá. ya se habría entregado su suerte. Yo hubiera dicho, de a fijo de esto, lo que falta es como tomar una decisión muy radical y bueno, que son números que además están aumentando y eso es otro tema. Eso va para otro podcast. Eso va para otro podcast. Entonces, creo yo que alguien que salió de una depresión ya está curado, y lo voy a entrecomillar con total conciencia, para el resto de su vida. Cualquier persona que intente contestar eso me parece un charlatán. O sea, ¿cómo sabemos cómo vamos a lidiar con las cosas que no hemos vivido? Lo comenté en el episodio sobre mi papá. Yo he acompañado a un montón de personas que han perdido sus seres queridos, pero nunca había perdido uno. Entonces, digo, la teoría es una cosa y la vida es otra, Jorge. Total. ¿Ok? Entonces, cuando alguien, porque es de los momentos más lindos de mi trabajo, cuando alguien dice, yo creo que puedo seguir solito, solita, eso es celebrable, ¿ok? Aunque no sea explícito, Jorge, ahí los dos estamos acordando algo, que es, logramos solucionar lo que te trajo acá. Todavía no sabemos qué falta por vivir. O sea, la psicoterapia no tiene un efecto proactivo. Pues Freud hablaba, ese es un concepto del que a mí me encanta. Hacer terapia también tiene un efecto, él no lo decía así, pero educativo. ¿Qué creo yo que Freud quería decir con eso? Que ya yo empiezo a observarme en reacciones, en escenarios, empiezo a entender con cuál gente yo me llevo mejor, por ejemplo, un tema muy en boga en los últimos 4 años de mi consulta, cuál es el lugar de las amistades en mi vida, o sea, qué tanto yo debo poner límites, o sea, qué tanto debo seguir cargando con personas que a lo mejor bajo el pretexto de ser mis amigos me cuestionan o me juzgan o lo que, ok. ¿Ves? Eso sale de la terapia, porque vos lo llevas ahí, lo preguntas y decís, bueno, ¿cuánto de mi tristeza puede ser que tal vez no estoy rodeado de las personas correctas? Eso no quiere decir que esa persona, si el día de mañana se topa un déspota por jefe, de ya va a quedar inmune. O sea, la psicoterapia, tal como yo la entiendo, no inmuniza. Porque ¿qué te inmuniza a las cosas de la vida? Nada. Entonces vos te puedes leer a todos los estoicos, así a todos, recitarlos a todos. Y tenés hasta claves para poder, como decís vos, navegar ciertas experiencias.
vamos a ver cuando las experiencias sucedan si es Marco Aurelio el que te va a estirar la mano. ¿Me entendés? Tal vez sí, Sí, tal sí, vez no. sí. Tal vez sí, tal vez no. Y es interesante. Lo que yo sí creo que puede pasar, vamos a ver. Esta es mi manera de entender la experiencia humana y de vivir también este camino de siempre estar como reflexionando con respecto a mi experiencia y trabajándome, como Sí. decís vos. Eh, si bien es cierto, yo no puedo saber qué me va a pasar, cómo me va a sorprender el futuro, todo lo que vamos sumando a nuestra conciencia es la base con la que vamos a operar en un futuro. Claro. O sea, mi yo de hace 20 años no sabía lo que sabe hoy. Eso es un hecho. Y si nos remitimos a nuestra biología, mi cerebro tiene nueva información con la que va a atender las cosas que vayan a pasar. ¿Que las voy a atender como Marco Aurelio? No sé. No sabemos. ¿Que las voy a atender de la mejor manera posible, de acuerdo a lo que tengo? Sí. Y ahí veré cómo. Exacto. Y doy el ejemplo de hace unos meses que había hecho mi participación en un reality show. Me contaste, sí. Ajá. Y me encontré con una versión de mí que no conocía. O sea, que no reconocía. Porque según yo ya había superado el pánico escénico, por ejemplo. Y me encontré con mi yo teniendo pánico escénico. Sí. Que en ese momento yo dije, wow, ok, me estoy dando cuenta. Ese recurso no lo tenía antes. Claro. Me di cuenta en el momento. Sé cómo hacer gestión de esto y lo navegué de la mejor manera posible. ¿Que hice la mejor actuación? No, porque en mi ideal lo hubiera hecho sin el pánico escénico. Pero en ese momento, con el pánico escénico, hice lo mejor que pude. Esos recursos antes no los tenía. No los tenías. Ajá, entonces, si bien es cierto, no podemos asegurar que tenemos la receta para vivir la vida de forma virtuosa, cada cosa que vamos sumando nos va dando nuevas capacidades, Sí. nuevas No, herramientas. irremediable. Ujú. Sí, no, imposible contradecirte. Lo que yo subrayaba ahí es cómo podemos predecir las experiencias que no hemos vivido, ¿me entendés? Las externas no se pueden predecir, ¿Verdad? nos podemos preparar para tener nuevos recursos, sí, y para eso son los Y espacios seguir terapéuticos. Y seguir. acumulando Y recursos. no se acaba. O sea, no llega un momento en donde yo digo, ya, lo superé, ya estoy listo, nunca más me va a volver a pasar. Sí. No, siga breteando, Exacto. porque no sabe con qué se va a topar. Y siga breteando, no para llegar y pensar que no te va a volver a pasar, sino para tener los recursos necesarios para que si pasa, sepas qué hacer. Sí. Volviendo a lo que vos nos compartís de este querido amigo, yo diría varias cosas más como puntuales, Jorge, porque reconozco que en este momento de mi vida clínica, digamos, Jung me parece como la mejor herramienta que tengo por el momento. Sin embargo, pues como decís vos, tengo una o dos más. Lo primero que diría, cuando alguien dice, es que yo me deprimo 2 días y después se me pasa, eso no es una depresión. Ujú. O sea, estás usando mal el término. O sea, una depresión no se pasa 2 días de la nada. ¿Ok? Entonces, cuidado. Segundo, hay un momento donde, y por eso creo que es un acto de tanta valentía pedir ayuda, porque también uno algunas veces, el orgullo, el ego, lo que dices, no, imagínate que, ¿cómo yo voy a ir a pedir ayuda? Bueno, como bien me relatabas, es una persona que llegó como a un borde de algo, ¿verdad? Entonces, estoy seguro que las personas que nos quieren van a ayudarnos a buscar algún camino, algún camino. O sea, hace 200 años no habían psicoterapeutas. Entonces, no, la depresión no es un invento de 2 siglos. O sea, ahora tenemos más recursos, ¿ok? Hay gente que dice, es que yo no creo mucho en la terapia. Bueno, nunca ha sido de creer o no creer, pero busque otro recurso. O sea, vaya, hable, no porque yo crea que estemos en la misma categoría, ni porque yo crea que estemos en una categoría necesariamente mayor. Pero lo que sí es un hecho es que si no lo habla, si no hay alguien al otro lado diciendo, no, yo que te conozco, yo siento que no estás triste, eso se oye diferente. O sea, además la depresión tiene hasta como una contextura, o sea, hay una cosa en el cuerpo, ¿me entendés? Entonces, hay que ir a hablar con alguien
Ya lo habíamos dicho, el Colegio de Psicólogos tiene una línea, o sea, 24/7, con colegas licenciados que además recibieron formación para poder atender crisis telefónicamente, que no es tan fácil, ¿verdad? Entonces, eso por ese lado. Y en segundo lugar, y yo sé que aquí voy a sonar un poco hippie, pero es algo que he aprendido este año. O sea, no, tratemos de no darle tanta relevancia al futuro. ¿Me entendés? O sea, ya él recorrió un camino y salió airoso, digamos, en categoría Joseph Campbell. O sea, todo eso fue un camino del héroe completo, se cerró completo. Claro. O sea, él partió de la desesperanza a levantarse. Ese es el recorrido completo con las diferentes como fases Etapas, que él plantea. Total. O sea, cuando vos cerrás el círculo, ya no sos el que inició la carrera. Ahí hay una transformación, ahí hay una metamorfosis. Entonces, no es una cuestión de wishful thinking, no es motivarlo, ¿ok? Es que estoy convencido de que no puede ser el mismo personaje que inició, es que no tiene sentido, porque si hubiera hecho un recorrido completo y se siente igual que como empezó, no cambió nada, ¿verdad? La gente actualmente, y esa es yo no sé si te contesto, no te mandé ese artículo, pero me ha impactado mucho. Ahora se está hablando de la ansiedad por la salud mental. Wow. O sea, la gente se llega a obsesionar mucho por su salud, pero alguien diría, ¿pero qué tiene eso de malo? No es malo o bueno, es que acuden a los recursos que tal vez no siempre son los necesarios, ¿verdad? De pronto alguien dice, puña, tengo 15 días de estar triste, voy a ir a buscarme algún librito sobre la tristeza. Y claro, pues, deben haber libros diciendo cosas muy interesantes sobre la tristeza. Pero es que la tristeza, Jorge, la tristeza no es únicamente una reacción neuronal. La tristeza es una emoción, por ende está tocando otras áreas, diríamos el sistema límbico, y por otro lado diríamos que, como la parte más de los sentimientos, y lo querés llevar ahí. Lo que quiero decir es un libro no puede agotar esa experiencia. Sí, y entiendo a dónde va esa idea que fijo también es un tema de podcast, porque muchas personas pueden estar obsesionadas con la salud mental al punto de que siempre están persiguiendo, ¿Sí? Nunca están conformes. Y entonces ese es un camino en donde no vas a disfrutar tampoco de los pequeños avances que tenés. Y si cada vez que te sentís no tan bien, buscas, no sé, alguna ayuda, ya sea, o sea, lo estoy llevando al extremo. Si Sí. cada vez que te sentís no tan bien, buscas ayuda de ir al psicólogo, ir a un coach, ir a buscar algún libro, ir a algún grupo de ayuda, no te estás dando chance de vos hacer gestión de las cosas por tu cuenta. Claro. Y ahí, ¿cómo vas a estar mejor si no estás buscando dentro tuyo recursos que a lo mejor ya tenés? Y la terapia tiene que también ayudarte a ganar en autonomía. Exacto. El yerno de Jack Lacan Miller, él hablaba de la terapeuticomanía. Él decía, hay una terapeuticomanía. O sea, porque en algún momento en París, estar asistiendo a un consultorio de algunos de los psicoanalistas más prominentes ya era algo como muy fashion. Era trend. ¿Verdad? Entonces, él decía, no debemos fomentar el que la persona para cada decisión de su vida tenga que conocer, digamos, nuestra visión de eso. Con todo respeto, nos terminaríamos volviéndonos un horóscopo. O sea, se vuelve algo oracular que la terapia no debería ser y no tiene elementos para poder acercarse a sus ámbitos mucho más místicos, ¿verdad? Entonces, yo no sé bailar, Jorge, pero la terapia metafóricamente es un baile, en el sentido de que las dos personas van conociendo al otro y se va haciendo más orgánico, más fluido, hasta el punto y es hablando de cosas mágicas, es lindísimo, el momento donde casi al mismo tiempo los dos pronunciamos como, podemos vernos menos, ¿verdad? Y es casi como que el otro o sea, como el meme de Spider-Man, de los tres Spider-Man ahí señalándose. Y eso yo lo tomo como una victoria. Total. O sea, cuando alguien me dice a mí,
La verdad es que me siento mejor. Bueno, si te sentís mejor, podemos dejarle este espacio a alguien que tal vez no se siente tan bien como vos. Y si lo leímos mal y tal vez no estabas tan bien como hoy estás, bueno, pues retomamos con la frecuencia con la que veníamos y ya, ¿verdad? O sea, Total. lo llamo un baile, ¿por qué? Porque los dos, los dos tenemos un lugar activo en lo que está sucediendo ahí. O sea, por eso es que a mí la palabra cura me genera tanta como, ¿verdad? Porque, digamos, no creo que la psicología pueda como, como pensarse como algo que cura. Un remedio. O sea, no es por lo menos la razón por la que yo estudié mi profesión. O sea, nunca me he visto así. O sea, yo soy alguien que va acompañando a alguien que anda buscando cómo estar mejor. Claro. Eso es, ¿me entendés? Entonces, a nuestro querido amigo le diría, yo entiendo ese miedo, no lo entiendo desde la depresión, pero lo entiendo. O sea, todos mis años, por ejemplo, como terapeuta de adicciones, me recuerda el miedo incesante de mis consultantes a recaer. Personas que decían, yo me siento muy fuerte, pero yo no sé si en tal. Y bueno, si uno quiere ser honesto y ético en la consulta, no le va a decir, estoy seguro que lo vas a lograr. No, es como, bueno, más si es un lugar del que te genera temor, recorrelo con cuidado. O sea, y sí, no sabemos si estás preparado, pero entonces cuando uno sabe que uno no está preparado para algo, toma mayores precauciones. Es una cuestión de, casi yo diría, instintual, Claro. ¿verdad? Entonces, yo no creo que sea tan fácil autoengañarse cuando uno ha vivido una experiencia tan desgarradora como una depresión. Ujú. Y estoy seguro que si esta persona logró levantarse, va a poder observar, como decís vos, señales que hace la última vez que pasó por esto. No diría que no la supo leer, tal vez ni siquiera tenía las categorías para Sí, poder sí, sí, no leerlas. tenía a lo mejor la experiencia. Ahora la tiene. Sí, Bueno, este es el primer podcast del 2025. sí, ¡Wow! sí. ¡Qué gran privilegio! Ahí después estaremos compartiendo las estadísticas de Spotify, que al ser hoy 20, Hoy es 21 o 22 por ahí. bueno, eso demuestra la conciencia del tiempo que tenemos. 21 de noviembre, hoy al ser 21 de noviembre estamos grabando este episodio. Aún no han llegado las estadísticas. Yo esperaba que ya llegaran, la verdad. Lo sé porque mañana 22 sale el nuevo disco de Marilyn Manson. ¡Wow! Ahí las estaremos compartiendo con ustedes. Gracias infinitas por escucharnos, por vernos, por acompañarnos. Ya este es el segundo año que celebramos juntos, Alan. Gracias infinitas. Sí, Espero que muchas hayan gracias. disfrutado de esto. Recuerden suscribirse, compartir, dejarnos mensajitos, contarnos de qué quieren que hablemos. Ya dimos una muestra. Gracias a nuestro amigo por habernos Sí. compartido su experiencia y pedirnos hablar de un tema tan importante. Gracias por acompañarnos también. O sea, la gente tal vez no lo sabe, Jorge, pero yo sé que hablo por vos. Yo me Sí. siento muy Sí, acompañado. sí, sí, total. O sea, a mí me encanta cuando alguien me dice, pero ¿qué les pasa? O sea, ¿verdad? O sea, es un reclamo y para mí es un gesto de amor y lo Súper lindo. tomo, Sí, sí, sí. realmente me enternece cuando alguien nos reclama. O sea, me Sí, sí, sí. gusta, me gusta que no se hayan aburrido. Es impresionante. Nosotros lo hacemos por diversión y creo que Sí. eso es lo que se transmite. Por eso se llama habladas filosóficas. O Eso no sea, es pura hablada. porque son puras habladas. Hacemos nuestro mayor esfuerzo por estar informados y tener buenos argumentos, pero son habladas entre Sí, amigos. son habladas. Y ustedes son parte de esto, así que gracias por darnos este privilegio, por acompañarnos. Y pues bueno, hasta la próxima. Espero que lo hayan disfrutado. Vendrán otras habladas. Chao. Es un año más compartiendo con nuestros amigos de Habladas Filosóficas, así que gracias infinitas Sí. por habernos acompañado. Esperamos que hayan pasado unas felices fiestas, que la hayan pasado súper bien con su familia, con sus seres queridos, viviendo el momento presente al máximo. Gracias también a nuestros amigos de Caramba por haberse unido al proyecto Sí. y haber confiado en nosotros Sí. y darnos todas las facilidades para crear algo que, bueno, desde mi punto de vista ha sido espectacular. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Jorge. Jorge me acompaña mucho en la vida, además de
es tecnológico, pero estamos como muy en, ¿verdad? Gracias, claro, a la gente de Caramba. La verdad es que yo me siento muy cómodo acá, es como muy bonito el ambiente, a mí me gusta mucho. Gracias a todos, gracias a todos. Yo este año me he sentido muy acompañado. Ha sido un año rico en experiencias, pues algunas muy tristes, pero experiencias al fin, ¿verdad? Y definitivamente uno, con las experiencias que va viviendo, va pudiendo entrarle a lo que viene, ¿verdad? Nosotros tenemos muchas ideas para el podcast, y la verdad es que haber cumplido 2 años, yo honestamente no sé si lo hubiera predicho, o sea, ¿verdad? O sea, Contra todo entonces, pronóstico. es que no, realmente como que no tenía una predicción, y entonces qué bonito que podamos seguir acá y ojalá nos puedan seguir acompañando y interactuando con nosotros. Yo pienso que, o sea, la gente tal vez no entiende lo valioso que es para nosotros que hayan comprobaciones de que hay alguien al otro lado. ¿Verdad? Algunas veces decimos, probablemente solo estamos nosotros y yo, solo Jorge y yo hablando. No, hay gente escuchando, es una locura, pero hay gente escuchándonos. Entonces, muchas gracias por todo y les aseguramos que van a haber sorpresas el próximo año. Seguro que sí. Sin duda. Gracias a vos también, Alan, por acompañarme en esta locura. Literalmente habladas. Y la pasamos bien. Y yo creo que eso es lo más importante. Y luego tener la resonancia de las personas que las disfrutan. Ya eso es como... es un plus. Es un plus. Wow. Gracias. Y gracias a Diego por habernos acompañado. Diego. Ser el productor de cada uno de los episodios. Un gato. Un crack total. Un gato. Felices fiestas. Feliz fiestas. Fin de año. Vamos a darlo todo, ya saben, estamos con ustedes, estamos disfrutando y espero que ustedes también lo disfruten. Nos vemos en el 2025, un gran abrazo, chao. Chao. Wow, ¿qué tal estuvo eso? ¿Qué te pareció? Recordá que el conocimiento solo es útil si se comparte. Llevamos años recibiendo ideas gigantes, de mentes grandiosas. Hoy, Alan y Jorge intentaron transmitir un poquito de eso y esperamos que sobre todo te haya encendido la chispa por la búsqueda de la sabiduría. Aquí continuaremos resolviendo este y muchos temas más. ¡Hasta la próxima!